abiertas para que puedan asistir tanto los alumnos de la escuela como los no alumnos que todavía no hayan tenido la posibilidad de estudiar con nosotros. Ya sabéis que Máster Cum Laude tiene una gran oferta formativa a nivel posgrado y formación superior. Y en esta sesión pues vamos a tener una charla con Guillermo Rivas Plata, que es asesor y gestor de comercio exterior, y nos va a hablar sobre internacionalización, que es una asignatura que forma parte de muchos de nuestros programas académicos, y consideramos que en los nuevos tiempos que corren, pues que como todo ha cambiado tanto últimamente, pues seguramente que Guillermo nos va a dar una visión actual del sector. No sé si, Guillermo, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Fátima. Bienvenido. Y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Pues nada, Guillermo, como decía, yo dejo esto en tus manos, que eres el experto. Espero que vaya bien la sesión. Ya sabes que tenemos conectados tanto a alumnos de la escuela como a los que han querido venir invitados a acompañarnos esta tarde. Ya sabéis que podéis intervenir en la sesión mediante el chat y escribir las preguntas que consideréis. Y a lo largo de la sesión, pues, Guillermo, te has quedado por ahora. A lo largo de la sesión, o bien durante la sesión o al final, pues responderemos a vuestras preguntas y os ayudaremos a resolverlas sin ningún problema. Así que, Guillermo, ya no te entretengo más. Lo dejo en tus manos y que vaya bien la sesión. Fenomenal. Fátima, confirmamos que se está compartiendo pantalla y además que está en el formato presentación, ¿verdad? Perfecto, se ve muy bien. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, Muy bien, tío, pues buenas tardes a todos. Gracias a Máster Cum Laude por contar un año más con mi participación y transmitiros en este webinar rápido un poco la visión de cómo se encuentra el comercio internacional, cómo está la situación y cómo se analiza desde las empresas o desde las estructuras que están especializadas en el ámbito de la internacionalización, palabra que ahora entraremos en detalle en ella, realmente en cualquier parte del mundo. No hay tantas diferencias con respecto al concepto o al criterio de internacionalización como en muchas ocasiones da la sensación cuando escuchamos hablar de los planes país o de los planes mercado que nos dicen que lo hay, ¿no? o que aparenta estar. Yo voy a quitar mi imagen mientras estoy dando la charla con vosotros y luego ya al final de la sesión volveré a estar nuevamente conectado con vosotros. Muy bien, bueno, pues vamos allá. El concepto de la internacionalización, hay muchísimos especialistas en el mundo que la tratan desde algo muy básico, como puede ser simplemente el hecho de trasladar o transmitir productos, servicios, incluso capitales, fuera de tu mercado propio, fuera de tu entorno local, tu entorno regional, comarcal. Según el país en el que estamos, definimos y denominamos a nuestras áreas comerciales como entidades locales, regionales, estatales, comarcales, autonómicas, en el caso de España, etcétera. Y otros, es decir, simplemente sería el hecho de salir y entrar, y otros lo que hacen es extender mucho más el concepto de internacionalización a un proceso que es algo más que el hecho simplemente de sacar o de adquirir, de enviar o de recibir, técnicamente de exportar o de importar mercancías, sino que internacionalización lleva a que o bien desde el principio o bien tras una experiencia de exportación-importación, la empresa, la sociedad, la entidad, la administración que fuera a realizarlo, determina y plantea que su forma de estar y de participar en otro mercado no es solamente el hecho de mover la mercancía o de mover el servicio o de mover el capital, sino de estar allí, de estar presente en el mercado de forma directa. Cuando decimos de forma directa, esto depende mucho de las leyes de inversiones, las leyes societarias de cada uno de los países con los que vamos a trabajar, en cuanto se nos permiten tener sociedades externas situadas con capital y con control 100% extranjero en ese país, o nos obligan o nos condicionan a tener sociedades mixtas o incluso participar de formas híbridas dentro del mercado, por ejemplo, los pool o los consorcios que podemos encontrar en los mercados. Pero el hecho es participar, estar allí presente, desplazar personal,
incluso desplazar producción o desplazar tecnología, pero estar en el mercado, estar según lo que estuviéramos trabajando o proponiendo en el mercado, poder reaccionar de una forma rápida e inmediata. Por tanto, el término de internacionalización es un término muy, muy amplio en el espectro que hay. Cuando tratamos en esta época, en el año 21, con lo que estamos viviendo tanto en el mercado europeo como en cualquier otra parte del mundo, y me dirijo fundamentalmente también a las personas de Latinoamérica, que sois los que más posiblemente estáis escuchando o siguiendo en estos momentos esta sesión, bueno, estamos viviendo una situación anómala. Es decir, quien de nosotros, quien me estéis escuchando, hayáis estudiado o estéis trabajando en el ámbito del comercio internacional, vengáis de áreas formativas donde se han hablado de economía mundial o de economía empresarial o internacional, etcétera, nos han contado que, bueno, pues la situación hasta la que habíamos estado viviendo, recientemente hasta hace 24 meses, 24, 28 meses, era pues que esto del comercio internacional, del comercio mundial, de la internacionalización, pues eran procedimientos que se iban dando en función de cambios importantes que se habían dado en el mundo, en determinadas épocas muy concretos. Algunos, por no remontarnos muy atrás, hablan de la revolución industrial en Europa y eso conlleva un procedimiento de mejora en los intercambios, en las relaciones, en tener más bienes o bienes de más duración, etcétera. Otros hablan de que tal vez el paso más interesante de cómo es el mundo hoy y cómo funciona esto del comercio mundial y el comercio internacional viene provocado por el movimiento de creación de instituciones que intentan, bueno, pues ordenar y regular legislación o es simplemente el hecho de mover mercancías o de relaciones entre los países tras la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente en el proceso de 1950-1960, creándose las grandes instituciones y los grandes organismos. Y hay algunos que dan un salto más, hasta hace 28 meses, que dan otro salto más que nos lleva precisamente a esta palabra, globalización en el mundo del comercio internacional. Y que hacen referencia a que hay digamos, una nueva evolución dentro de lo que es el comercio mundial y las relaciones de intercambios que tenemos de los países y por qué y cómo estamos evolucionando en el mundo, que es el 1 de enero de 1995, cuando el mundo permite crear la Organización Mundial de Comercio en sustitución del antiguo GATT, del antiguo Acuerdo General de Aranceles y Comercios, sobre todo porque la creación de la Organización Mundial de Comercio se crea con parámetros muy distintos a los del GATT, con mucha mejor capacidad de decisión e intervención por parte de los países participantes, más descargado desde un punto de vista operativo y administrativo, lo que facilita mucho mejor el poder proponer, definir o normalizar procedimientos, que es lo que básicamente se pudo ver en el mundo del año 95 al año 90. Algunos dicen 97, 98, yo me atrevo a decir casi hasta finales del 98, que es donde realmente la Organización Mundial de Comercio cambia la postura del comercio mundial porque su principal preocupación es la de normalizar procesos y procedimientos. Es decir, el comercio mundial hasta donde hemos estudiado y hasta donde lo habíamos visto era un mundo desigual, ¿no? Es decir, países con materias primas, desarrollando sectores primarios, secundarios o terciarios, economías muy desarrolladas, muy maduras o muy inmaduras, ese concepto antiguo de país desarrollado o país en vías de desarrollo, con elementos muy antiguos de la ventaja competitiva frente a la ventaja comparativa, países de alto contexto, países de bajo contexto, es decir, teorías, tendencias que vienen pues de los primeros 50 años del siglo XX y que, bueno, pues que a partir de ese 1995 hasta el 98, pues realmente cambia mucho el concepto porque los países se empiezan a dar cuenta de que para poder crecer y para poderse desarrollar ya no requieren tanto de depender de continuamente préstamos externos, de necesariamente que los cambios políticos fueran o intentaran estar de una forma fueran más estables en su desarrollo,
controles de economía externos, dependencia absoluta del Fondo Monetario Internacional, de las grandes instituciones económicas, de si te comportas, si estás, si cumples, si vas dentro de lo que decimos, te damos, te avalamos, te garantizamos. Si no, pues podemos plantear un elemento de restricción, de limitación, de control distinto. La OMC lo que hace básicamente es decir que todos los países del mundo son iguales, que cada país con sus recursos, con su PIB, con su contribución, con su economía y con su población formada o menos formada, puede crecer y puede estar en el estatus de un nivel un nivel estándar, eh, al igual que en muchos otros países, por lo que al final, frente a otros factores de diferenciación, no de competitividad, yo siempre hablo del concepto de diferenciación. Para mí el término competitividad es un término antiguo, creo que está mucho más evolucionado hoy en día, en este siglo XXI, por el de diferenciación, en el que la diferenciación no connota ni conlleva necesariamente competitividad, ¿no? Sino presentación de factores diferentes o alternativos. Bueno, el hecho es que esa propuesta de la OMC hace que muchos de esos países, con muchas de esas economías que tenían esas, bueno, pues continuas limitaciones o ralentizaciones de su procedimiento, se empiezan a dar cuenta que teniendo más dinero, menos dinero, teniendo sectores más preparados, menos preparados, teniendo más recursos, menos recursos, etcétera, gracias a normas internacionales de consenso aprobadas por los países a las que nos postulamos los países diciendo que las vamos a cumplir, y eso nos lleva a esa estandarización, normalización de procedimientos, concepto final de globalización. Al final, si yo tengo que fabricar algo en mi país, antes la dificultad la tenía en que mi fabricación pues podría estar muy desajustada a lo que en otro mercado podrían estar pidiéndome. Claro, el factor de ajuste pues sería una locura, ¿no? Claro, esa normalización y estandarización de procedimientos, pues básicamente lo que hace la OMC es decir, vamos a crear normas, todos los que vayan a fabricar, producir, comercializar, vamos a poner unos límites y dentro de esos límites todos los países y dentro de los países los fabricantes, productores, etcétera y tal, que las vayan cumpliendo sin necesidad de tener el marchamo del famoso sello de calidad o el sello de cumplimiento de una norma, podrán alegar o podrán decir que ellos en esa zona fabrican, elaboran o producen en base a esta norma, que es la que consensúa y determina la OMC, por lo tanto abierta al resto de los países. ¿Qué significa esto? Pues una revolución en el entorno del comercio mundial, porque ya no es tan importante la economía propia del país, ya no es tan importante el PIB real que tiene el país, ya no es tan importante muchos de esos factores que macroeconómica y microeconómicamente nos han estado contando, ¿no? Y hay otra serie de factores diferentes. Si a esto además le sumamos el inicio y el embrión de Internet, que luego obviamente lo hemos visto cada vez mucho más desarrollado, pues posiblemente del año 2000 al 2005. Del 2005 hasta el 2018, con una gran expansión donde ya hemos empezado a conocer esto que hoy ha hecho cambiar legislación en muchos mercados internacionales, en muchos países, que es el e-commerce, ¿no? La regularización de las compraventas que se producen gracias al comercio electrónico, ¿no? De cualquier índole y desde cualquier estructura, plataforma, grupo empresarial, en fin, siendo macros y siendo micros. Bueno, pues con todos estos procesos, digamos que el mundo ha dado o dio un salto mayor. Todas las economías, todos los países podían ir según sus recursos incorporándose a este nuevo concepto de globalización, que no es más o menos que cuando se habla de globalización es la estandarización del mundo, la estandarización de procesos, de reglamentos, de usos a nivel internacional. Todos vamos más o menos al mismo línea, en la misma línea. Y luego lo vemos incluso, como iremos viendo en un ratito, dentro de los acuerdos y los tratados que tenemos. Bueno, todo esto va avanzando, la facilitación de poder hacer llegar contenido, información, legislación, recursos que antes en comercio internacional eran prácticamente imposibles de tener. O tenías un contacto en destino, tenías acceso a una mega biblioteca en tu país, tenías acceso a tus oficinas comerciales, cámaras de comercio, entidades bilaterales como grandes centros de biblioteca, consultoras muy especializadas a las que había que comprar la información. Todo eso que restringía muchísimo el poder, bueno, pues tener información para tomar una decisión. Internet pues nos lo ha abierto, nos lo ha facilitado y además los países hemos tendido
a abrir nuestras páginas y abrir nuestros contenidos legislativos informativos para que además, dentro de aquellos que quisieran ser más transparentes, aunque la mayoría yo podría decir que son muy transparentes, frente a lo que yo he conocido en mis 30 años de profesión, pues bueno, obviamente nos hacen la vida mucho más sencillo a la administración, como a la entidad privada, como a las personas que vivimos de este mundo. Y esto nos ha llevado a ese concepto de globalización. Hasta hace 28 meses. Hace 28 meses nos encontramos que la economía mundial cambia. Y no cambia porque surja un nuevo organismo o haya habido un problema de guerras o haya habido un problema de cambios de legislaciones serias. No, simple y llanamente, y perdón por la expresión simple y llanamente, lo que ha ocurrido es que ha ocurrido un proceso sanitario a nivel mundial. Cada uno le pone la palabra que considera. Vamos a utilizar el término que se utiliza de forma correcta, que es el de pandemia mundial, en base a un problema médico o infeccioso que se denomina COVID-19. ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues lo que ha ocurrido es que todo el estamento que teníamos planteado de normalización, de desarrollo de intercambios, de lo que los acuerdos alcanzábamos entre diferentes países, la forma de participar en la economía mundial, los diferentes interlocutores o las diferentes personas que pudiéramos estar allí, pues dada esta situación absolutamente desconocida, altamente preocupante, muy seria, afortunadamente lo vamos corrigiendo, o sea, se está corrigiendo, o se están poniendo ya, o hay recursos médicos que, bueno, pues nos están empezando a hacer en determinadas zonas del mundo a volver a eso que se llama la antigua nueva normalidad, ¿no? Es decir, a volver a estar otra vez en nuestro desarrollo económico, social, ¿no? Que podíamos tener, sin importar si estoy con el continente africano, o en el continente europeo, o en el continente latinoamericano, ¿no? Al final lo que nos hemos encontrado es que de repente en el mundo se empieza a hablar rápidamente de un problema pandémico que se empieza a replicar en los países de forma intensa y rápida. No lo que hemos estado escuchando muchas veces en los televisores de nuestros países de, bueno, ocurría una pandemia, pero que quedaba como muy localizada y se conseguía controlar dentro de una zona, dentro de un entorno. No, no. Aquí eso que ocurre en otros países, por ejemplo, cuando hay un brote de ébola, que de repente dices, no se ha extendido por el mundo. Y uno con los viajes internacionales y demás, pues se queda sorprendido, ¿no? Algo que supuestamente nos daba a entender que teníamos barreras o situaciones para poder frenar ese tipo de elementos expansivos, pues con este virus no se consigue hacer y nos encontramos que el planeta se encuentra con este virus en todas las zonas y además con una situación sanitaria compleja porque ni el principal estamento mundial, la Organización Mundial de la Salud, ni las grandes organizaciones que están ayudándola, ni las propias estructuras sanitarias de los países terminan de entender muy bien o acertar muy bien o leer muy bien, con lo cual, pues bueno, pues viendo la situación que hay, se produce un bloqueo. Un bloqueo, es decir, la decisión que se toma es que para que esto no se siga propagando y en caso de que no se pueda bloquear la propagación, bueno, pues no vayamos a mayores, pues lo que tenemos que hacer es intentar limitar el movimiento de personas, de recursos, de mercancías incluso. Recordamos muchos en diferentes países mensajes que nos llegaban de que es que ha aparecido el virus en una caja de Porexpan o en el plástico que iba pegada a un alimento o en la cincha que iba sujetando unos muebles, ¿no? Es decir, al final nadie sabía cómo se podía o dónde estaba, ¿no? Al final se decide plantear, pues en casi todos los países del mundo, un bloqueo, un hecho de decirle a la población mundial, bueno, señores, vamos a intentarnos contener, esto es una situación que no nos gusta a nadie, es anómala, pero vamos a intentar para ver si de esta forma ganamos tiempo y controlamos la situación. Bien. Esto que lo hemos vivido en muchas partes del mundo, cuando lo trasladamos a comercio mundial, a economía mundial, a comercio internacional, lo que nos hemos encontrado es que en muchos países, de repente, este cierre pues ha hecho que se cierren plantas de producción, que los centros logísticos pararan,
que los elementos de transporte internacional dejaran de operar, de funcionar, pero no por una semana o por un día, no, por meses. Y esto nos ha llevado a una lectura y algunos profesionales hoy en día en el mundo hablan de que estamos ahora mismo en algunas partes del planeta, estamos empezando a vivir otra nueva etapa del comercio mundial, ¿no? De esa historia que os he contado, sin remontarme otra vez a la revolución industrial, sino a que desde ahí hasta ese último salto que hicimos en 1995 y que se desarrolla, pero que realmente del 98 en adelante es mucho menor, hasta hoy, 2021, pues nos dicen que a medida que esto lo vayamos controlando, pues la economía del mundo ha cambiado. Hoy me imagino que alguno de vosotros habrá tenido la oportunidad de leer pues noticias y artículos que vienen de China y que cada uno valorará desde un nivel de preocupación o no. Las noticias que vienen de China, que son muy recientitas, de hecho hoy se han vuelto a matizar, es decir, ayer en algunas zonas del mundo tenemos la diferencia horaria, nosotros aquí en Europa, en España, tenemos diferencia, casi cuando nos dormimos ellos amanecen, ¿no? Tenemos esa diferencia de horas importantes. Por ayer se vuelve a ratificar por parte del gobierno chino que se informa, por utilizar un término, digamos, políticamente correcto, ¿no? Se informa que en el año 22, en lo que nos queda de 21, pero fundamentalmente en el año 22, que no esperemos mejoras, ¿no? Que no esperemos mejoras, no desde el punto de vista ya de pandemia, sino desde el punto de vista de mejora de la economía mundial o de las relaciones internacionales, dado que es muy posible que tenga que crear normativas para limitar la producción en el país. Se alega problemas de acceso energético o de acceso a recursos energéticos, que con todo el tema de la pandemia, con esto que estamos escuchando hoy en economía mundial, de que los contenedores están deslocalizados fuera de sus plataformas logísticas internacionales, lo cual están a su vez ralentizando y están a su vez hiperencareciendo los movimientos de las mercancías, retrasando muchísimo los tiempos de acción en todas nuestras planificaciones. Pues añadido a esto, que ya nos venían indicando que hasta finales del 22 pues posiblemente no habría un equilibrio más o menos a lo que teníamos antes de la pandemia, pues se suma ahora este nuevo procedimiento marcado por China de que va a caer su nivel de producción por falta energética. Claro, pues la mayoría de los países tenemos claro que mucha de la economía mundial pasa por o la inversión que hace China en muchos otros mercados, cómo dinamiza la economía, pero fundamentalmente por sus grandes macroplataformas de fabricación y producción, puesto que hemos concentrado un alto porcentaje de la fabricación mundial en ese país, ¿no? Pues ahora dice que la va a bloquear. ¿Esto qué significa? Pues que estamos en una nueva asignación, estamos en una nueva alternativa, estamos en un nuevo salto del comercio mundial, donde nos enfrentamos de que, además del criterio de la globalización, pues nos vamos a encontrar que algo tan interesante como es el que, gracias a esa globalización que se ha ido realizando desde el año 95 con la OMC hasta hoy, y sumo hoy, día 27 de septiembre del 21, todos esos procesos de normalización lo que han hecho ha sido que las relaciones entre los países hayan cambiado, se hayan acelerado. Y se ha acelerado en el ánimo de intentar promover el que las relaciones entre los países sean más estables, más consolidadas, pero si nos vamos a los tangibles, a los movimientos de personas, pero sobre todo a los de mercancías y servicios, estos pudieran ser muchos más fáciles de gestionar, sin tantas, y algunos habréis escuchado el término barreras, ¿verdad? Limitaciones o imposiciones o como queráis utilizar el término. Bueno, limitaciones, ¿no? Restricciones de normativa, de legislación, que hace que al final pues no podamos movernos, no podamos realizar intercambios tan fluidos como queremos. Algunos, si yo esto lo que acabo de comenzar lo traduzco en que los países intentan firmar tratados de libre comercio
y si no se consigue firmar un tratado de libre comercio, que es un acuerdo muy macro a muchos años, pues lo que estáis seguramente algunos escuchando es que los países tienden a firmar acuerdos preferenciales, ¿no? Bueno. Del año 95 al año 2005, muchos de los países del mundo, siguiendo un poco la tendencia de la Comunidad Económica Europea y en otra zona del planeta del North American Free Trade Agreement entre Estados Unidos y Canadá y de una otra zona del planeta que es el Mercosur, determinan y dicen que el comercio mundial tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar porque ya no es solamente esa exportación e importación o ese proceso solamente de inversión, ¿no? Entre dos países, no. El hecho es que ahora el movimiento mundial tiene que estar concebido entre facilitar el movimiento de mercancías, servicios entre países que forman parte de un mismo acuerdo, facilitándoles expresamente esas relaciones de intercambio, frente a ese intercambio con otras zonas del mundo en las que si tenemos un tratado de libre comercio a mayores o en menor nivel un acuerdo preferencial, lo haremos más sencillo el intercambio de aquellos países con los que simplemente tenemos un acuerdo bilateral, pero no tenemos ese tratado de libre comercio o no tenemos ese acuerdo preferencial. Por tanto, pues vayamos a esa palabra hiperantigua de barrera, ¿no? De limitaciones o de aplicaciones de normativas que imponen los países, que imponen los mercados. Ahí estáis viendo varios logos ahora mismo, hay muchos más en el planeta, ¿vale? No los he querido identificar por continentes, pero os estoy poniendo simplemente lo que estaba ocurriendo en el prepandemia y lo que todo augura que se debería de mantener post-pandemia. Aunque es cierto que lo que acabo de comentar de los cambios que se acaban de producir en China, las noticias que nos están indicando ahora mismo en China, sumado al megaproblema logístico que tenemos a nivel mundial, pues casi todo apunta a que lo que se va a dinamizar, por lo menos en el 22 y en el 23, es más el movimiento de mercancías entre países que forman parte de un mismo grupo de mercado, evitando esa logística internacional, sobre todo la marítima, y por lo tanto, bueno, pues que ya veríamos cómo amanecemos, cómo estamos en nuestros intercambios, en las posiciones de los países, pues después de ese año 23, casi 24, en el que, bueno, pues ese dinamismo de intercambio que hoy se ve muy limitado y restringido, o donde vosotros que me estáis siguiendo hoy, tanto en vuestras empresas como con consumidores, os estáis dando cuenta que de repente hemos pasado de, en 3, 4 meses, de empezar a ver un incremento más progresivo del precio del producto que adquirimos y que viene como consecuencia provocado fundamentalmente de una causa importante a nivel mundial, que es el problema del coste logístico repercutido sobre un producto, y luego añadido con un problema de carácter energético que se produce, por ejemplo, en el caso español, como se está empezando a ver y se está empezando a localizar en otros países, ¿no? Un problema de carácter energético. Bien, si todo esto que os estoy comentando, que es el que el mundo, gracias a esa globalización, potenció el hecho de crear esos acuerdos para favorecer las relaciones entre países. Y dentro de esas acciones algunos se dieron cuenta y dijeron, oye, espérate, no solamente tengo que hacer la relación con el otro, sino que ya establecida, si estoy en el mismo continente, ¿por qué no nos invitamos a formar parte de una estructura de mercado común, ¿no? Todo lo que estáis viendo aquí son estructuras de mercado, ¿no? La SICA o el SICA, todo lo que en Europa decíamos, ¡guau! El Caribe, Centroamérica, no, y hablamos de la SICA, es decir, yo no puedo plantearme hoy, plantear que voy a vender a Panamá o voy a plantearme vender a El Salvador como si fueran dos países independientes, ¿no? Desde el punto de vista bancario, financiero, logístico, incluso la normalización del tipo de consumidor, y anda que no son diferentes, el guatemalteco del hondureño en general, ¿verdad? En rasgos generales, no, yo no estoy hablando ahora mismo de diferenciación por país, estoy hablando ni de esas dos zonas, estoy diciendo los países que integran la SICA y la facilidad de movimiento que tienen entre ellos, ¿no? O en el North American Free Trade Agreement de Estados Unidos, Canadá y México, donde, claro, dices, claro, es que un producto fabricado o producido en México tiene libre comercio con Canadá y Estados Unidos, y lo mismo entre ellos.
si queremos entrar, nos imponen barreras comunes, ¿no? O el último que ha aparecido en el mercado mundial, que es el RCEP o el Regional Comprehensive Economic Partnership, que es, bueno, algunos dicen así, ¿no? El RCEP, que es la unión de una serie de países que combinan lo que antiguamente se llamaba la ASEAN o incluso la APEC, ¿no? Siglas ya desfasadas en el entorno internacional, ¿no? Es decir, por eso hoy hablamos de comercio internacional, hablamos de economía mundial, algunas personas, sin ya plantearnos ir más allá de 1995. O sea, todo eso para nosotros es una historia que hoy no se ve muy de aplicación en los mercados por la realidad de lo que nos estamos encontrando y además por esta situación especial que estamos viviendo y que potencia precisamente este tipo de situaciones, ¿no? Así que esto que prepandemia muchos decíamos que podía ser pues el hecho de cómo focalizar el proceso de internacionalización, el hecho de no país, pues hoy post-pandemia, pues lo que tenemos delante de la transparencia que estamos viendo es que a lo mejor el comercio mundial en los próximos 2-3 años incrementa el autoconsumo de lo producido fabricado en los países que forman parte de un acuerdo, puesto que el procedimiento de importación es más limitado por donde se encuentra primero los puntos de producción extranjeros mucho más económicos, pero con el problema logístico que lo está encareciendo. Por lo tanto, bueno, pues van a cambiar mucho la percepción e incluso la identificación o ubicación de determinados productos en el mercado. Me imagino que como en vuestros países os voy a poner un ejemplo de esto, un ejemplo significativo. Cuando, por ejemplo, nos hablan de España, país en el que estoy yo ahora y en el que resido, bueno, cuando nos preguntan y nos dicen, oye, y en la economía mundial España, ¿qué ranking tiene? X. Y bueno, dentro de los productos de intercambio que hace España o que tiene España, ¿cuál es el sector más importante? Y decimos, la automoción, la fabricación de vehículos. Ah, vaya, pues pensábamos que podía ser otro, ¿no? En España tenemos grandes fábricas de diferentes grandes macrofabricantes de vehículos, de grandes marcas, incluso asociativas, que no solamente en el hecho de la producción, sino todo lo que es la industria complementaria que está alrededor de la automoción, pues nos lleva a ser pues hacer nuestra principal actividad de exportación e importación de vehículos y de todos los componentes y los recursos, las materias primas que requieren, los componentes, etcétera, ¿no? Han salido los datos del año 20 y los primeros datos del 21. La tendencia de compra de vehículos baja, pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que poder llegar a adquirir determinados modelos que se fabrican en España, no, que se fabrican en la Unión Europea. Fijaros ya el matiz que acabo de hacer dentro de nuestro propio grupo de mercado. Pues nos están diciendo que dado los problemas logísticos que hay, los problemas de producción a nivel internacional que se han producido y se siguen produciendo, hay vehículos que a lo mejor te están dando tiempo para que tú lo puedas tener de casi un año. Pensemos en muchos países lo que significa un año para que evolucione un producto, ¿no? Para que evolucione algo, ¿no? Es una barbaridad. Esto es algo que ocurría antiguamente, pero digo muy antiguamente. Pero en esta época tan moderna, tan de I+D, tan de tecnología, tan de digitalización, pues nos llama la atención. Si además a esto le sumamos que dentro de los bloques de mercado, instituciones importantes como pueden ser la del Banco Mundial, Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional, lo que hacen es reforzar los mensajes de que esto va a cambiar, de que los comportamientos del desarrollo económico de algunos países y de algunas de estas estructuras va a ser diferente en la evolución de al menos hasta el 24 por el tema de la pandemia, ya no solamente por los añadidos principales que os acabo de comentar, sino por el tema de la pandemia. Dado que en los países que se ha alcanzado un máximo de vacunación empiezan a tener una economía mucho más ágil y los países que teniendo esa capacidad pero que no han podido vacunar a un alto porcentaje de su población, pues van a tener un proceso muchísimo más lento de desarrollo en la recuperación o en la gestión de su economía o de sus procedimientos. Todos estos países, además, lo que hacen en esta nueva etapa del mundo es que integran dentro de la nueva dinámica mundial un nuevo concepto. Yo le llamo concepto basado en algo que se traslada
a nivel de cualquier usuario en cualquier parte del planeta, que es el de tenemos que cuidar el planeta. Es decir, mantengamos nuestro negocio, sigamos desarrollándonos como personas, como entidades, sigamos buscando las relaciones, sigamos haciendo un montón de cosas, pero todo esto que vamos a hacer, nuestro proceso de fabricación, las materias primas, la utilización de recursos, los desechos, las basuras, los animales, los vegetales, la tierra, el mar, el agua, las ciudades, las personas, todo, nos dicen bueno, que hay que luchar por algo bueno, pues que no se ha conseguido hacer en el planeta hasta ahora, con aquellas famosas cumbres y tratados de vamos a intentar limitar o restringir o contaminar menos o tal. No se consiguió hacer. Y de repente, pues se ha salido pues, el Programa de Naciones Unidas de la Agenda 2030, en el que esa fecha famosa de la Agenda 2030, realmente 2050, que es el cambio experimental, va a ser digamos que es el nuevo escalón del nuevo paso al que vamos encaminados a cambiar la economía mundial y las relaciones de comercio internacional, basado en que de este año 20 al año 50, aunque tenemos lo que se llama la Agenda 2030, pero realmente es del año 20 al año 50, queremos cambiar mucha de la forma de desarrollar, generar, producir, utilizar recursos dentro del planeta. Y eso va a cambiar. Nos va a hacer cambiar mucho en la percepción de empresas, de administraciones y de personas en el mundo, ¿no? Y además, en un proceso que podría ser, pues alguno diría, esto es inviable de hacer. Cuando vivimos en un mundo que está normalizado y globalizado, es verdaderamente sencillo poderlo realizar. Verdaderamente sencillo. Os invito a que si tenéis tiempo, si queréis ver un poco cómo se comporta el mundo y cómo se está empezando a comportar el mundo en estas desigualdades económicas que estamos empezando a experimentar, por ejemplo, Europa, ese antiguo continente, el continente más viejo del mundo, el que se estaba quedando atrás en el mundo, etcétera. Es verdad, en favor de otras economías como la latinoamericana, la asiática, por supuesto la norteamericana, etcétera. Y en los últimos años, la africana, pues resulta que de ser aquello que iba a quedar ahí como residual, ya no iba a pintar mucho en el planeta, resulta que vuelve a ser el motor del planeta. Y vuelve a ser el motor del planeta simple y llanamente pues porque la Unión Europea, por la razón que sea, ha vacunado de forma masiva a la gente. Y esta vacunación, efectiva o no, ahí no entremos, lo que nos lleva es a plantearnos que al final parece ser que algo hace o algo ocurre en el que, bueno, pues nos permite ir accediendo de forma progresiva a una pre-situación en cuanto a lo que es la gestión de la economía, pero marcada por los famosos ODS de los Objetivos 2030, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo en este año 21 que si comparamos estadísticamente los intercambios de mercancías o servicios con otros continentes, con otros grupos de mercado, el crecimiento que tiene la Unión Europea, simple y llanamente motivado por el tema de mayor vacunación, por lo tanto, supuestamente, permitirme la palabra, supuestamente, mayor seguridad para la acción del intercambio o del incorporarnos al mundo de negocio, al mundo comercial, al mundo industrial, se va a hacer mucho más rápido. El resto del planeta está todavía ralentizado. China, con todo el problema que tiene, y el RCEP se va a encontrar muy condicionado. Y resulta que es Europa la que ya no solamente va a seguir comprando y consumiendo, sino además fabricando y produciendo. Cambiamos la configuración del planeta en algo que nunca se había visto en el planeta, que es prácticamente en 28 meses. 28 meses han hecho que se gire y se cambie radicalmente. Europa ha tomado la Agenda 2030 versus 2050 como bandera, lo que significa que un alto porcentaje de los residuos y basuras que estamos ya o que estábamos produciendo o que teníamos almacenada, la estamos reutilizando sin necesidad de llegar ya a utilizar recursos naturales. Cuidado, ¿vale? Todo con cautela, pero ya no estamos haciendo ese elemento de acceso al recurso natural porque estamos utilizando como recurso natural lo que ya teníamos hecho. Y todo esto bajo ese concepto que os había dicho antes, de que tanto la administración como la empresa como el consumidor en el mundo, pues está entendiendo que no pasa nada. Porque, por poneros un ejemplo,
me den un teléfono móvil nuevo donde el 100% de los componentes sean de móviles antiguos reciclados. Que no hay ningún tipo de problema. Quiero decir que ni huele, perdón por la expresión simpática, ni nos daña la piel, ni nos da más radioactividad, ni, por poneros un ejemplo simple y tonto, ¿no? Pero la realidad es esta. Tenemos un montón de productos hoy en día en muchos puntos del planeta, mucho más presentes en la Unión Europea, repito, en el que, bueno, pues todo este concepto, el concepto del veganismo, sobre todo los de Latinoamérica, muchas empresas, yo trabajo con muchos de vuestros países, afortunadamente apoyando y ayudando a vuestras empresas a través de programas oficiales que tenéis, que ahora vamos a ver rápidamente. Bueno, pues muchos de los productos que me estoy encontrando ahí mucho va, por ejemplo, orientado a tecnología, tecnología agroalimentaria, ¿no? Esos conceptos de productos exentos de alergenos, productos en los que estamos sustituyendo la carne animal por esas, digamos, hortalizas o verduras texturizadas que intentan convertirse en el nuevo concepto de la carne, concepto carne que conocíamos en el mundo, el concepto del veganismo en el mundo, es decir, tendencias muy pro, muy verde, muy eco, muy sostenible, que en la Unión Europea están muy presentes, muy activas, ya no solamente en 8 o 9 países de la Unión Europea, sino en el contexto global de la Unión Europea y además con políticas dentro de la Unión Europea que incentivan hasta el año 2033 al menos, fijaros qué barbaridad, 2033, casi nada, 12 años desde ahora, a que mucho del recurso económico que la Unión Europea va a poner en juego para dinamizar la economía, los intercambios entre los Estados miembros de la Unión Europea o las relaciones con terceros países, van encaminadas al objetivo del cumplimiento de la Agenda 2030. Con lo cual, estamos en un salto exponencial importante. Bueno, pues os invito de verdad a que podáis ver los intercambios que tenemos dentro de la acción, dentro de pinchar este enlace. Las transparencias se las facilitaré a Master Cum Laude para que os las pueda hacer llegar, por supuesto, o lo mismo la cuelga en algún lado, nos mandará la referencia para que las podáis tener. Pero dentro de esta estadística, lo que nos van a permitir es ver el comportamiento del mundo, ver simple y llanamente cómo está el comportamiento del mundo. En este comportamiento del mundo, para los que lo hayáis manejado en Intracen, simplemente accediendo en la parte de análisis de mercado, información sobre mercados, y dentro de información sobre mercados podéis entrar en el Market Insider, da igual, cualquiera de ellos, ¿vale? O en las herramientas propias. Al final lo que os va a traer es lo que se denomina el Trade Map. Dentro del Trade Map vais a poder manejar unas estadísticas, las más importantes que hay en el mundo, porque es la información que trasladan economía de todos los países a este macrocentro. Por lo tanto, ahí se cuadran los datos tangibles que tenemos de movimientos de mercancías, al menos en las aduanas. No se regula todo, no se controla todo en esta estadística, pero un alto porcentaje de los intercambios, en los que podemos ver, en base a la partida del sistema arancelario, los 6 dígitos de esa partida, de ese código numérico con el que estamos trabajando. Vale, veo que la tengo pausada, correcta. Ahora vamos a volver a ello. Ok, bueno, pues podemos sin ningún tipo de problema volver a trabajar. Creo que estoy compartiendo nuevamente con vosotros. Me parece que sí, ¿verdad? Bueno, creo que no he tocado nada. Bueno. Dicho esto, y para ya ir terminando la situación, vamos muy rápido para daros unos minutos para que tengáis la opción de poder plantear preguntas u observaciones. Voy a dedicarle 6 minutitos más y a -10 abrimos para que si tenéis preguntas las podáis ir formulando dentro del apartado de preguntas que tenéis escritas y os las pueda ir planteando. Bueno, os he dado una pincelada de cómo está la economía mundial, ¿no? De qué es la economía mundial, de por dónde estamos yendo hacia la economía mundial, de cuáles son los nuevos caminos o el nuevo futuro inmediato que estamos bueno, ya leyendo, ¿no? Ya viendo, y cómo nos tenemos que empezar a olvidar de todo esto que nos han ido contando, de las grandes teorías, los grandes estudios macroeconómicos, microeconómicos, de si uno va a exportar más, menos, va a tener más inversión o menos, no. El mundo ha cambiado. La realidad es que el mundo ha cambiado gracias a la globalización, ¿no? Y a que esto, como os he dicho, hace que las cosas sean mucho más rápidas de gestionar. Bien. Si ahora nos queremos centrar en la economía mundial y dentro de la economía mundial, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues algo yo hablo de la Unión Europea en Europa, ¿no? Pero si yo tengo que referirme a Latinoamérica, claro, yo cuando hablo de Latinoamérica, no, mi cabeza no habla por países, habla por grupos de mercado, ¿no? Por este tipo de estructuras, ¿no? Y hablo y digo, está el SICA,
por un lado, está el TLC-NAFTA por otro, está Mercosur por otro lado, está la Comunidad Andina por otro, y luego, bueno, hay algún país por ahí suelto, tipo Chile, ¿verdad?, que se integra con otros, pero, claro, ya no estoy hablando de la cantidad de países que hay, ¿no? Canadá, Nicaragua, Costa Rica, Guyana, Venezuela, Perú, Uruguay. No, no. Mi cabeza en el mundo, en el contexto internacional, no se lo plantea de esta forma. Se plantea las relaciones que tiene la Unión Europea con las estructuras que hay en el bloque centroamericano, en el bloque latinoamericano. Pero es que a su vez, para que las economías de estos grupos, obviamente con las directrices que marcan los países que forman parte de ellas, puedan ser desarrolladas, es que resulta que luego lo que me encuentro en Latinoamérica es que hay 4 megaestructuras que cuando uno las empieza a analizar dice, cuidado, cuidado, que estas 4 megaestructuras son las que están organizando, salvo en un par de países, por otra serie de razones, prácticamente son las encargadas de que los proyectos de desarrollo que hacen, los elementos de visualización sobre las inversiones, el cómo invertir el capital, el cómo desarrollar desde nuevos sectores, el cómo vehiculizar y mejorar el rendimiento del dinero que se puede dar en base a unos objetivos mundiales, pues resulta que al final el dinero y los programas que se proponen se ven replicados en muchos de estos grupos de mercado versus luego países que los integran, porque existen estructuras como la Asociación Latinoamericana de Integración, la LADI, o el organismo de la CEPAL de Naciones Unidas para controlar todo ese tipo de relaciones que hay, o el Banco Centroamericano de Integración Económica o el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde los cuales, cuando yo en comercio internacional tengo la sana intención de ver qué es lo que puede ser demandado, qué es lo que puede estar interesado, qué es lo que se puede estar proyectando para consumo de un usuario, de un fabricante y demás a medio y largo plazo, no me voy directamente a analizar el país ni los datos generales del grupo, me voy a estas estructuras y empiezo a ver todos los proyectos que han financiado, sobre qué sectores, sobre qué áreas están poniendo dinero, para intentar leer la tendencia y la evolución de dónde va el dinero, es lo que va a hacer que vaya cambiando, algo que luego pues se venderá internamente, se venderá de forma interna en su grupo de mercado o se venderá en terceros países de una forma u otra. Si frente a esto lo que quiero hacerlo es un poquito más tangible, mucho más sencillo, pues en cada uno de vuestros, sobre todo los que estéis desde Latinoamérica escuchándome ahora mismo, pues en cada uno de vuestros países, a su vez, para potenciar el tema de los intercambios o de las relaciones, ese concepto de exportación y de internacionalización, tenéis en cada uno de ellos organismos que os ayudan. En España hablamos del ICES, del Instituto Español de Comercio Exterior, pero en otros países, pues por ejemplo, en Argentina tenéis la Comisión Nacional, en Uruguay tenéis Uruguay Siglo XXI, en México tenéis Bancomex, hay muchas más. Yo he querido tomar, en algunos países hay uno y en otros países hay hasta 3 o 4 que intentan hacer lo mismo, ¿verdad? Yo os he puesto aquí en esta transparencia, pues alguno, pro Chile, pro Ecuador, pro Perú, la Cámara Nacional de Paraguay, ¿verdad? En fin, los que se ven, ¿no? La estructura global de integración internacional de la SICA, ¿no? Que tenéis, ¿no? Quiero decir que si yo quiero leer y ver cuáles son esos proyectos internacionales, cuáles son los intereses que se están teniendo en los países, qué sectores, qué productos, qué servicios, qué dan invitos de inversión, en base a qué programas, qué dinero me dan, cómo me ayudan a relacionarme con otro entorno, con otro país del mundo, es muy fácil hoy en día porque, como he dicho, el mundo es hoy muy transparente. Grandes comillas, lo sé. Pero vamos a entender que es muy transparente. Y accediendo prácticamente a estas páginas, hoy me atrevería a deciros que más de un 70% de la estrategia de un país, de lo que se pretende hacer en comercio exterior en los próximos 2, 3, 5, 6 años, luego hay planes bianuales o sexanuales, las podéis leer y desde ahí, sobre todo el mundo de la empresa, pues puede tener esas ideas y esa proyección de qué y cómo poder trabajar. Para ir terminando, claro, a mí me interesa la Unión Europea, pero me interesan las relaciones de la Unión Europea con el resto, pero como la del resto con la Unión Europea. Retomando parte de lo que hemos comentado al principio, la economía mundial y el comercio internacional se dinamizará más a pesar de los problemas y lo poquito que vayamos intercambiando hasta que volvamos a normalizar una situación, que veremos dónde desembocamos, como os he dicho, empezará por el autoconsumo posiblemente de los países, de los grupos de mercado, y esas relaciones de intercambio pues estarán mucho más focalizadas o mucho más orientadas a aquellos que presenten menos problemas, es decir, más normalizados, más globalizados, más simplificación para los intercambios. En el caso de la Unión Europea, con CARIFORUM, con Centroamérica, es decir, con la SICA en los dos primeros, con Chile, con Colombia, con Perú y con México,
tenemos acuerdos preferenciales y con algunos tratados de libre comercio. ¿Qué significa? Pues que esos son los países de interés en estos momentos para la Unión Europea, porque nos vamos a intercambiar y nos vamos a facilitar un montón de elementos y demás. 2 minutos. En España, igual que os he mostrado las instituciones que tenéis, si yo quiero entender cómo se dinamiza, pues en España tenemos estos organismos que estáis viendo aquí, Cámara de España, COFIDES, el CEDETI, el Gobierno de España en Economía y Competitividad, el ICO, que son estamentos que junto con el ICEX pues nos ayudan, unos en inversión, otros en promoción, otros en herramientas, otro en dinamización, otros en ejecución de procedimientos, otros en la estrategia global de la administración, a entender luego desde un país y desde su participación dentro del grupo de mercado y en el cómo quiere realizarlo, pues cómo se quiere proyectar. Y finalmente, dentro de esta pincelada que os tiene que servir como guiño a que podáis desarrollar, cuando os desarrolléis un programa de formación con Máster Cum Laude dentro de este área de internacionalización, que entendáis y leáis que el mundo de la dinámica del comercio mundial, el comercio internacional, poco tiene que ver con lo que conocíamos antes del 95, algo tiene que ver con lo que hemos conocido del 95 al año 19 y no sabemos cómo se va a ver del 19, del 21 en adelante. Es lo que ya desconocemos y sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí con algunas de estas orientaciones que os pueden ayudar. A partir de ahora, unos minutos para vosotros. Si tenéis preguntas, estaré encantado de poderlas contestar. Dejo de compartir para poder poner mi imagen y poderos atender ya nuevamente en el formato visual. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ver si tenemos, ¿verdad? Preguntas. Vamos a ver. Repito, para poder hacer preguntas podéis escribirlas, ¿de acuerdo? No sé si os sale como a mí un apartado completo. Comité de Comercio Exterior, COMEX. Bueno, no sé si es una pregunta, si está orientado en algún país concreto y demás. Al final, los comités de comercio, si es la pregunta, sí. Es que es la continuación a la pregunta anterior. Ah, es que no la he visto, Fátima, por eso te decía, es que, vale, es que a mí me sale muy pequeñito la línea. ¿Me las puedes ir leyendo tú? Te voy ayudando yo, ¿te parece? Venga, vamos a ello, venga. Venga. La primera que tenemos aquí dice, ¿la pandemia está abriendo una brecha para la desglobalización? No, para nada. La globalización es una realidad. Difícilmente se va a echar atrás. Lo que estamos viendo es que precisamente instituciones como la Organización Mundial de Comercio o la Organización Mundial de Aduanas, que todo apunta a que va a haber un cambio, además, en algo tan importante como es el sistema armonizado en nada, la implementación del sistema OEA para facilitar los intercambios internacionales totalmente digitalizados y con un altísimo elemento o nivel de seguridad, se consigue porque está todo normalizado. La pandemia no está llevando a una desglobalización. La pandemia lo que lleva ahora mismo es a una, más que la pandemia, repito, es tal vez en estos momentos más los dos problemas que os acabo de comentar. El problema de la deslocalización logística, de esas mega infraestructuras, de esos elementos que se necesitan para hacer acciones e intercambios de productos a nivel mundial, transporte marítimo fundamentalmente, y este anuncio que ha empezado a decir China de que cuidado, que lo mismo fabricamos menos. Esto lo que va a hacer es llevarnos a, por poneros un ejemplo, en el mes de mayo, yo he tenido, afortunadamente, por ejemplo, en el caso español, he tenido la reunión de poder desde nuestra asociación, desde la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, tener reuniones con diferentes asociaciones y federaciones importantes que están internacionalizadas en España, de importantísimos sectores, y hablábamos un poco de las proyecciones que habían. Y muchos de ellos ya estaban concluyendo que lo habían visto muy claro en el año 20 y que desde el año 20 muchos fabricantes o muchos comercializadores europeos habían dejado de apostar por el continente asiático y aunque el coste de fabricación y producción era más alto, se habían vuelto a localizar y a focalizar en o fabricar en el mismo país desde los recursos que teníamos, reutilización de materiales, ojo, mucho más barato, correcto, súper interesante, o deslocalizar la producción pero llevándolos dentro de la Unión Europea, en un Estado miembro de menor problema. Y que ya muchos lo estaban haciendo. Mientras que esto eran gotitas antes,
el famoso concepto de deslocalización que aparecía en un libro. No, no, eso es una realidad hoy en día. Entonces, la pandemia no va a hacer no creo que genere esa situación, comillas grandes, entendámonos. Si los países siguen limitando movimientos de mercancías y de personas por la no posibilidad de controlar el riesgo pandémico entre la población, porque hay un ritmo de vacunación o de acceso a medicamentos mucho más lento que lo que ha ocurrido en la Unión Europea, pues lógicamente los intercambios de mercancías con esos mercados se verán desequilibrados todavía, indiscutiblemente, pero en favor de la potencialización de los intercambios dentro del propio grupo de mercado. Bueno, pues la damos por respondida. La siguiente que tenemos aquí viene de Fabián Rodríguez y nos dice, ¿cómo ven la realización de un TLC entre Uruguay y China, un país tan chico con un gigante? Positivos y negatividades. A ver, mirar, al final no hay país pequeño y país grande en el mundo del comercio internacional. Son, al final, qué recursos tienes y dentro del recurso es desde la materia prima a lo que puedas tener en tecnología en un sector súper avanzado que me puedas aportar. ¿Qué puede aportar Uruguay? Puede aportarme Uruguay a lo mejor 5 o 6 grandes empresas privadas de diferentes sectores que son las que le pueden interesar a los chinos y para megaconsumo poder acceder a X productores de China para poder traer productos y reducir costes y ampliar referencias dentro del mercado. Todo tratado de libre comercio, yo en la experiencia y en la lectura que he estado viendo y en el seguimiento, porque es a lo que nos dedicamos en ACOCEX, aparte de ayudar a las empresas a ejecutar, a empresas latinoamericanas a ir a España, a nosotros ayudaros a empresas españolas a llegar allí, es decir, somos posiblemente la única estructura de gestión real grande que hay en España para poder realizar esta acción. Os puedo decir que no he visto ningún tratado de libre comercio desequilibrado, desajustado, país grande, país pequeño. Sí he visto que cuando hay un tratado de libre comercio, lamentablemente, terminan habiendo menos concurrentes dentro de una misma línea de actuación. Eso que se llamaba antiguamente la competencia, ¿no? Bueno, claro, al haber más, es más difícil que en el tiempo perduren, ¿no? Pero no, yo lo veo muy factible y lo que me extraña, lo que está claro es que China firma hoy en día con todo el mundo tratados de libre comercio. Su gran objetivo es tener libertad de movimiento de sus mercancías ante cualquier mercado. Es decir, que ese microarancel que se le está poniendo o esa barrera sanitaria o fitosanitaria o veterinaria o técnica que se le está imponiendo al control de la mercancía en la firma del Tratado de Libre Comercio, bueno, pues la vamos a intentar suprimir en 2, 3, 4 años a lo máximo para que podamos estar moviendo y simplemente repercutiendo coste logístico y una mera inspección, que incluso la inspección desaparece con el OEA, ¿correcto? Y Uruguay ya tiene implementado el OEA, pero es que China también lo tiene. Entonces yo lo veo muy positivo, ¿no? Muy positivo. Antes la pregunta que habíamos dejado como a media nos la contaba Rocío Afanador, pero no es una pregunta. Dice ella que lo que nos cuenta son entidades de Colombia involucradas en el comercio exterior. Entonces ella se nombraba el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Banco de la República ProColombia, el Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Impuestos y Aduanas, el Banco de Comercio Exterior y creo que me dejó algo más, y el Comité de Comercio Exterior ProExport. Son los que ella nombraba. Correcto. Y no solamente esas, ¿verdad? Sino además las cámaras de comercio, las federaciones, los grandes ingenios que hay en Colombia, que también apoyan desde otra perspectiva, pero más hacia las empresas, apoyan y desarrollan, y además los elementos regionales, que en Colombia están perfectamente identificados, ¿no? Claro que sí. Es un poco la transparencia que hemos visto de la situación de España, ¿no? Cuando descendíamos y decíamos, tenemos la CEPAL, tenemos la LADI, pero luego descendemos a los países, tenemos un principal estamento, que es el que realmente al final destaca en lo que es la promoción de la exportación y demás, cuando hemos visto la transparencia de uno por país, pero luego yo he llegado a la de España, que eran 2 transparencias en las que os he dicho, bueno, claro, pero luego dentro del país hay más, ¿no? Yo os he puesto el logo del ICO. El ICO es el organismo español que financia procesos internos y externos. COFIDES financia lo mismo, pero en terceros países. Tenemos a ICEX, ayuda en la promoción. Tenemos a CETI, promoción y desarrolla proyectos a nivel tecnológico. Luego tenemos Cámara de España, ayuda a las cámaras de comercio a desarrollar proyectos y productos de internacionalización, misiones, ferias, promoción, encuentros, agenda, asistencia técnica, consultores, infinidad de productos. Al final,
cada uno de los países latinoamericanos o bien lo tienen mucho más centralizado a nivel nacional o lo tienen mixto como el que tiene España. Mixto significa, tenemos un criterio nacional, pero luego tenemos mucho desarrollo de carácter regional, ¿vale? Esto es muy clásico, pues por ejemplo en Colombia, es muy clásico de ver, por ejemplo, en México. Posiblemente yo me atrevería a decirte que de todo el continente americano, latinoamericano, que tengo la suerte de conocerme, yo creo que, salvo las Guyanas, me los conozco todos los países, afortunadamente, te puedo decir que Colombia y México eh, han dimensionado el ámbito del apoyo a la inversión, a la dinamización del comercio exterior, a través de generar muchos recursos de apoyo regional, ¿no? Chile casi todo lo centraliza en pro-Chile, Perú lo hace casi todo en pro-Ecuador, es decir, al final hay ese elemento de desigualdad, pero lo importante para todos nosotros es que haya uno o haya 20, hay que entender qué es lo que ofrecen, cuáles son los recursos que nos proponen y saberlos utilizar. En mi faceta de usuario, en mi faceta de administración y en mi faceta de empresa, ¿no? Y desde allí, pues intentar generar a lo mejor una estrategia, ¿no? Con respecto a lo que yo quiero plantear en el ámbito internacional. Tenemos otra que nos manda Melina Hidalgo, que dice: la pandemia modificó las rutinas de comercio. Yo creo que en Argentina la desglobalización viene dada por los problemas de economía interna y no precisamente por el marco de pandemia. En nuestro país la pandemia fue otro ataque más a lo que se viene viviendo. Admiro estas políticas a 30 años, pero aquí nuestra situación se visualiza más a corto plazo. Y estoy muy de acuerdo contigo. Quiero decir, Argentina, bueno, yo he tenido la suerte, no es uno de los países que haya visitado más veces físicamente, pero sí es un país que lo tengo muy estudiado en cuanto a vuestra legislación de exportación e importación, ¿no? La conozco muy bien en legislación tanto técnica como en legislación operativa, como en legislación aduanera, como en legislación económica. Y lo tengo muy estudiado, pues porque, bueno, pues porque no ha dejado de ser uno de los principales destinos de las empresas exportadoras españolas y de la importación en España menos, pero más de la exportación española, pues de los últimos 20 años. Es verdad que la cuota de exportación la hemos ido reduciendo, igual que la de importación de productos argentinos, pues por las dificultades que obviamente, como tú comentas, ¿no? Y permíteme que yo quiera insinuar, pues entendemos que es más complicado. Estamos hablando de un país que a nivel de economía mundial se escapa un poco de lo que es el concepto de globalización, donde permitirme cómo me voy a expresar, ¿de acuerdo? Si no, pues me criticáis que es todo abierto, nadie tiene un punto de razón, ¿no? O sea, o nadie tiene la razón máxima, ¿no? La globalización lo que ha hecho al final ha sido, me da igual que mi país se gobierna de una forma, se gobierna de otra, mi recurso esté más agotado o esté menos agotado. Tengo que estar. Tengo que estar. Y para poder estar, tengo mis recursos materiales, mi dinero, más lo que me prestan de fuera. Si yo no llego con lo que tengo de dentro porque no lo sé gestionar o lo mal desarrollo. Si el dinero que tengo dentro, X, y el dinero que me viene de fuera, voy a dejarlo en, pues, y todos nos hemos entendido con esa expresión, porque es clásica en todo el mundo, ¿qué ocurre? Que no llega el dinero internacional de fuera. Con lo cual, da igual el color político que haya en un país o el sistema de gestión económica que tengas en un país o que tengas más desarrollo económico, más potenciación o menos potenciación. En Argentina, Argentina a nivel de país en cuanto a su desarrollo internacional, el problema pandémico es una realidad, indiscutiblemente. Es verdad lo que tú estás diciendo, es decir, es una situación desde el punto de vista a lo mejor de la gestión de la administración del país distinta. Muchas veces cuando hablamos de Argentina hablamos más de la exportación e importación que se hace a nivel regional. No se habla. Por ejemplo, en el continente europeo no se habla de Argentina, se habla de la región de Córdoba, de la de Mendoza, pero no se habla del concepto argentino, porque es muy distinta luego la gestión y el desarrollo que se ve tanto de inversión como de aplicaciones de políticas, como de desarrollo de internacionalización, desde el cómo se gestiona una región. Bueno, todo esto forma parte de la dinámica global internacional, pero hay una realidad. Al final, Argentina, aunque como bien dices se mira a corto plazo, yo siempre he dicho con mis queridos amigos de Argentinas, vamos a ver qué pasa mañana.
y luego siguiente. O sea, no vamos a hablar ni tan siquiera de la próxima semana. Vamos a ir a día, ¿no? Y el irnos a día es, claro, es muy estresante, ¿no? Pero es verdad que las políticas regionales ayudan. Y el concepto de globalización, no ha habido ningún gobierno en Argentina desde 1995 que haya anulado las políticas que obliga la Organización Mundial de Comercio. Porque si algo tiene claro Argentina es que depende del dinero exterior, le guste o no. Como otros países o como España. No me voy a quitar de en medio, ¿vale? O como España. Dependemos del dinero externo. Y al final el dinero externo es lo que nos va a terminar ayudando a poder crecer, mientras no hagamos los deberes en casa como hay que hacerlos. Y si para recibir el dinero externo tengo que cumplir con varias premisas internacionales, como son admitir y mantener los elementos que ya he globalizado o los que me obligan a globalizar, lo hago. Luego otra forma es cómo los gestionaré, pero lo hago. Por lo tanto, yo creo que bueno, son situaciones, bueno, en el mundo no todo es redondo, ni todo es cuadrado. Lo bonito del mundo del comercio internacional, sobre todo para aquellos que con laude tengáis la oportunidad de poder estudiar un área de internacionalización en alguno de sus programas, y desde la visión que os podemos trasladar, por ejemplo, desde ACOCEX aquí en España, es que el hablar de una forma contextual y global está bien, pero al final hay que descender a legislación, a normativa y análisis del entorno, ¿no? Y eso es lo importante. Claro. Y eso es lo bonito. Guillermo, tiene a nuestros asistentes encantados porque no paran de entrar preguntas. Vamos a contestar a un par de si tenéis llamadas. tiempo, yo no tengo ningún problema, Fátima, pero es el tiempo vuestro, ¿eh? Si quieres, No, pero... si quieres que aguantemos 10 minutos más, aguantamos 10 minutos más. Claro, vamos a contestar brevemente alguna pregunta más para no dejar a nadie con las ganas, pero eso es lo que pasa cuando las charlas son tan interesantes y encima hay tantos asistentes que está todo el mundo encantado contigo haciéndote preguntas. Así que vamos a intentar contestar brevemente a las 3 o 4 preguntas que tenemos por aquí para no dejar a nadie con las ganas, pero tampoco tenerte aquí entretenido 2 horas. No te preocupes, ni a los asistentes. Ok. Mira, dice Rafael Silva, me gustaría preguntar, ¿podrá Europa volver a ser el centro del comercio e industria como fue en el siglo XIX? No creo que vaya a ser Europa ese nuevo centro del mundo del comercio. No, vamos a ver, esas teorías son antiguas. Ya no existen, ya no tienen cabida. El planeta no es el mismo, las economías de los mercados ya no son las mismas. Es imposible. Existe el e-commerce, existe el concepto de digitalización. No, lo que hay es que, lo que estoy diciendo, lo que os he dicho antes es que Europa va a ser nuevamente motor y ejemplo, con acierto o con error, pero va a ser motor y ejemplo de los próximos, a corto plazo, 2-3 años, y a medio plazo, que me voy hasta los 12 años, es decir, hasta el 2033, va a ser el ejemplo de este nuevo salto y evolución en el mundo, mientras otros países en otros continentes consiguen alcanzar, digamos, ese nivel de seguridad para la población, para su propia economía, que es el control de la pandemia, como en Europa se ha realizado. Bueno, la siguiente pregunta de un tocayo tuyo, Guillermo Arguello, nos dice, ¿la recuperación por pandemia es más positivo para un país en desarrollo o es igual para un país desarrollado? Teorías, con todo el cariño a mi tocayo Guillermo. Son teorías antiguas. Nosotros en ACOCES ya no las utilizamos desde hace muchos años, ¿no? Es decir, es un concepto histórico del libro que está muy bien, pero que no es plausible ni plasmable en la realidad. A ver, economías desarrolladas, economías en vías de desarrollo. Hoy lo que hay que hablar en el mundo, repito, es países que se han globalizado y países que están en fases de globalización. Los países globalizados, da igual cómo estés, tienes más posibilidades, tienes más opciones, estás mucho más abierto, eres mucho más interesante para otra economía del mundo. El que no está globalizado, eso se traduce en más coste. ¿Vale? Tengo que cumplir tu norma, tengo que cumplir la otra norma, tengo que cumplir la otra norma, y me da igual si seas grande o si seas pequeño. Es que tengo que cumplir norma. Y el cumplimiento de norma es tiempo, dedicación, recurso de personal y dinero. No, no cabe cuando tengo muchos otros entornos y fundamentalmente los míos propios de los países que forman parte de mi propio grupo de mercado, que ya no tengo que irme fuera, ¿de acuerdo? Que me lo están facilitando. Por tanto, no es desigual. Cuidado, perdón. Claro.
perdóname, salvando el matiz, sanitario o médico, que es la velocidad de vacunación o la capacidad de fabricación de estos nuevos medicamentos que apuntan a que van a empezar a aparecer en el primer semestre del próximo año 22, que supuestamente van ya a limitar ese problema y donde la vacuna será algo tal vez más residual y el medicamento va a ser lo que ayude. Pues al final esto es como todo. ¿Dónde están los puntos de fabricación de los laboratorios? ¿Dónde están las materias primas? ¿Y cuáles las políticas de minimización para que la población lo tenga más rápido? En eso se va a notar un mayor crecimiento, indiscutiblemente, porque ya el ejemplo lo está mostrando la Unión Europea. Bueno, y para terminar vamos a escoger una al azar, porque como te digo, esto no acaba. Y vamos a escoger esta de Génesis, que dice: Panamá sufrió un gran golpe a la economía con la pandemia, pero es bien sabido que venía atravesando problemas desde mucho antes. ¿Conoce usted sobre la situación económica panameña? De ahí no ¿De sé. Panamá? Sí, bueno, mira, curiosamente, por otros temas sí tengo acceso a información de Panamá. Hemos Que escogido no la viene... pregunta correcta entonces. No, está muy bien. Quiero decir, vamos a ver. Panamá ha tenido una ralentización sobre el desarrollo brutal que tenía prepandemia. Panamá se está empezando a reactivar. Que sea una de las economías latinoamericanas que vayan a ser de las más rápidas en crecimiento. Yo los datos que tengo es que apunta a que va a ser así. ¿Por qué? Porque la inversión vuelve otra vez a poner dinero. Es decir, en el caso español te puedo decir que la estadística de intercambio de productos con Panamá en el primer semestre del año ha crecido exponencialmente un poquito más que con otros países de Latinoamérica, entendiendo que es un país pequeñito, ¿vale? Pero si hacemos los ratios proporcionales, yo creo que va a ser uno de los países que más rápido van a despegar. Bueno, Guillermo, pues Eso. además de preguntas, también teníamos felicitaciones y agradecimientos por la charla. Yo me voy a agarrar a eso para despedirte, darte las gracias por la sesión porque ha sido muy interesante, nos has tenido a todos ahí en vilo escuchándote y creo que tu visión pues le ha podido ayudar mucho a nuestros asistentes, tanto a los que son alumnos como a los que no lo son. Los que no son alumnos, pues yo los emplazo a que vengan a Master Cum Laude, que van a tener charlas como la tuya siempre que sea posible y que van a aprender mucho. Y además que pueden contactar con nosotros cuando lo necesiten y estaremos encantados de ayudarles. Si tienen cualquier duda de la sesión, que nos escriban, cualquier consulta, que yo me encargo de transmitírtela a ti para que nos dé una respuesta. Genial, Y ya no te fantástico. entretengo más. Darte No, las no, al gracias, contrario. que ha sido un placer como siempre y que espero verte muy pronto en la siguiente sesión. Pues Fátima, muchísimas gracias y a Master Cum Laude por, como os he dicho al principio, invitarme. Gracias a todos los asistentes, los que estáis en Latinoamérica ya empezando la segunda etapa del día casi, ¿verdad? Pues que la tengáis fantástica en el inicio de semana. Los que estáis en Europa y los que estáis en España, pues muchísimas gracias. Estamos terminando nuestra jornada. Y esto es como todo. El mundo del comercio internacional es fantástico, magnífico. Todos los días hay normativa nueva y nos tiene que llamar mucho la atención. Desde luego, es algo que nos motiva y nos hace estar muy vivos, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y a ti especialmente. Un saludo y que paséis buena tarde o buen día.